cómo ves tú, cómo has definido, cómo ves el contexto de los near misses? Coloquialmente, el llamerito, el casi accidente, Exacto. que creo que eso es lo que marca la pauta, no hay una lesión, no hay una persona que tengamos que un seguimiento, pero ya pudo haber sido un daño muy pequeño, porque también veremos ahorita la severidad, pero también puede ser algo que no pasó, pero tenía el potencial de que a lo mejor tendremos que tomar otro tipo de cuestiones o algo. Pudo haber una fatalidad incluso. Exacto. Entonces, A veces también importa mucho la sensibilización del IHS para denostar que, oye, ¿sabes que este near miss sí estuvo muy crítico y tenemos que hacer más ruido? Gerente, director, este near miss estuvo crítico y pudo haber sido fatal, ¿no? Entonces tenemos que ya echar a andar la maquinaria de investigaciones, a lo mejor hasta recursos. Vas a invertirle un presupuesto a una situación donde no pasó nada, pero pudo haber pasado algo. incluso, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado antes que tengo ya una investigación corriendo de un evento y sabes, es que siempre pasa esto, es que eso ya Exacto. estaba, es que yo le dije al supervisor y no le dieron seguimiento. Eso al final del día creo que sí tiene que empujarse mucho esa cultura del poderse reportar, pero muchas veces no reporto porque no entiendo qué pasó. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en el podcast de Hablemos de Manufactura de Index Nuevo León. Mi nombre es Fernando Olivares. Soy HS Manager de la compañía Hussmann American. Pertenezco al comité de HS de Index y nos acompaña Alisa García, que también forma parte del comité de IHS en Index. Alisa, Gracias, bienvenida. Fernando, por la presentación. Y pues también aquí contenta, digo, es un tema, creo que en seguridad todo nos apasiona, así que esto es muy interesante. Sí, cuando ayer estuvimos revisando los temas con Dani a ver cuál era el tema más interesante acerca de IHS, creo que el near miss fue un punto que me gustó mucho, especialmente por la temática y lo que estamos viviendo actualmente en las empresas de manufactura, tantos cambios, tantas necesidades que tienen las empresas, la gente, ¿no? Que ha cambiado también mucho. Y bueno, el tema que escogimos realmente creo que va a ser de un impacto importante, no solamente para las personas en general que escuchen el podcast, sino para los IHS que van empezando, que quieren entender un nuevo concepto, un contexto un poco más relevante de lo que realmente es este tema de los near misses, ¿sí? Y bueno, empezaríamos por primero definir qué es un near miss. ¿Cómo ves tú, cómo has definido, cómo ves el contexto de los near misses? Bueno, pues primero, entender, a veces poner contextos o mezclar mucho el inglés con el español en el contexto industrial, Sí. pues sí es complicado, pero coloquialmente el llamerito, el casi accidente, Exacto. que creo que eso es lo que marca la pauta, no hay una lesión, no hay una persona que tengamos que un seguimiento, pero ya pudo haber sido un daño muy pequeño, porque también veremos ahorita la severidad, pero también puede ser algo que no pasó, pero tenía el potencial de que a lo mejor tendremos que tomar otro tipo de cuestiones o algo. Pudo haber una fatalidad incluso. Exacto. Entonces, hace rato platicábamos, Alisa, antes de entrar a cámaras, sobre el concepto general de los near misses y cómo puede cambiar el contexto de su definición. Desde que si la empresa a la que perteneces considera el concepto de near miss como parte de las estadísticas corporativas, ¿no? Porque hay empresas que sí lo consideran, otras empresas que no lo consideran y a veces lo catalogan como observaciones, como condiciones inseguras, como un indicador preventivo dentro del contexto de los indicadores corporativos. Pero, ¿cómo ves el concepto de que near miss se puede extender o cómo podemos catalogarlo de acuerdo al tipo de compañía donde trabajemos? Creo que sí, creo que ahí tienes un punto en el que sí tenemos que identificar dónde estamos parados. Primero, entender cuál es el tipo de compañía. Hablábamos ahorita, no es lo mismo en una eléctrica, en una textil, en automotriz, pero también creo que tiene que ver mucho pues la directriz corporativa. Al final del día siempre hay corporativos grandes y al final tenemos que seguir como que esos lineamientos, pero también creo que vale la pena retar y justificar, es que se necesita, no es por cuidar un indicador. Exacto. Es porque realmente no queremos que algo pues peor suceda. Ahora, fíjate, también yo creo que, a menos de que tú pienses lo contrario, a veces también importa mucho la sensibilización del IHS para denostar que, oye, ¿sabes que este near miss
sí estuvo muy crítico y tenemos que hacer más ruido de que esta persona que a lo mejor trabajando en un techo, en una empresa de construcción, estuvo a punto de caer y gracias a Dios no cayó porque se detuvo de una manera. Entonces el potencial de la lesión fue muy grande. O una persona que no aplicó loto y en una auditoría o alguien que iba pasando lo vio y no aplicó el control de energías peligrosas. Ese near miss, realmente el IHS es donde se sensibiliza y sensibiliza a los demás, diciendo, ¿sabes qué, gerente, director? Este near miss estuvo crítico y pudo haber sido fatal, ¿no? Entonces tenemos que echar a andar la maquinaria de investigaciones, a lo mejor hasta recursos. Vas a invertirle un presupuesto a una situación donde no pasó nada, pero pudo haber pasado algo. Entonces, esa es la sensibilización del IHS que le da el valor a nuestro puesto, a la expertise que pues, tú y yo manejamos. Exacto. De que, ¿saben qué? Tenemos que mover el detalle, porque a veces hay near misses que a lo mejor no fueron de gran impacto, ni siquiera hubo ninguna lesión, pero sí podemos considerarlo como una condición insegura, ¿no? Dentro del catálogo de, ¿sabes qué? Esto sí es una condición insegura, es un pozo donde se va a caer alguien en un pasillo central, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a lo mejor también desde ese punto de vista tenemos que entender que el contexto de los near misses son importantes, pero también hay que, el IHS es analizar si hubo contextos de que si fueron potencialmente más riesgosos. ¿No? Entonces, y de ahí ya veríamos donde se pasa directo a lo que es el accidente, ¿no? Sí, y principalmente es como dar esa caridad. Al final del día, el IHS como área no debe ser solamente como alguien que te detiene o te regaña, sino tiene que ser como un socio de negocio, donde tiene que dar esa claridad a todo el mundo y poder buscar homologar esa interpretación de que todos sepamos de que si yo bajo y le pregunto a cualquier operador o a cualquier supervisor qué es un near miss, me da ejemplos claros y me dice qué tiene que hacer en caso de que pase alguno. Y fíjate, hay otro contexto muy interesante que tenemos como IHS, como especialistas de IHS tenemos que entender, es que a veces no se comunican los near misses. Sí. A veces no se da cuenta el líder del área, el supervisor, a veces hasta el gerente identificó una situación de riesgo que dices, ¿sabes qué? Si no pasó nada, le seguimos dando a la producción. ¿Sabes qué? No vamos a parar el turno, ¿sabes qué? O esa maquinaria que implica que paremos un proceso crítico, pues sí va a ser muy complicado pararlo. Entonces, no sé cómo ves el contexto de que a veces los near misses pues, no se comunican. Pues la verdad es algo complicado. Incluso, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado antes que tengo ya una investigación corriendo de un evento y sabes, es que siempre pasa esto, es que eso ya estaba, es que yo le dije al supervisor y no le dieron seguimiento. Eso al final del día creo que sí tiene que empujarse mucho esa cultura del poderse reportar, pero muchas veces no reporto porque no entiendo qué pasó. O sea, a mí me dicen, no te golpeaste. ¿O me van a reportar? ¿No? Exactamente, o con quién lo reporto, oye, tenemos técnicos, porque también depende, hablas de recursos ahorita también. Sí. No en todas las empresas tienen la capacidad de tener un IHS por turno. Buen o sea, muchas punto. veces se apoyan por enfermería, por eso, o sea, como que también definir quiénes son los roles, los puntos de contacto, porque si no al final del día pasa en el supervisor le dijo de un turno a otro y de otro turno y no se hizo nada. Siguieron trabajando con el daño, con lo que casi se cayó, con la condición, entonces al final del día pasamos en un periodo de 24 horas hasta que hubo ya el accidente, que alguien se lastimó. Y prácticamente es donde en este contexto, a lo mejor, no sé, estuve yo viendo de los puntos que teníamos que revisar de los near misses, esta pirámide de Henrich, donde te dice que a tanta cantidad de near misses se vienen los primeros auxilios. Y luego vienen los primeros auxilios a tener una fatalidad. Entonces, creo que ese concepto que muchos de IHS lo hemos visto en cursos, en diplomados, etcétera, pues a lo mejor ese contexto lo tenemos que transminar a la operación de tal manera que esa cantidad de near misses que pueden suceder, ¿saben qué? Son oportunidades que tienen las empresas de poder solucionar una situación de riesgo y es la oportunidad que la empresa o que el mismo proceso te está mostrando. Y sabes qué, gerente, o sabes qué, IHS, el proceso, la naturaleza del proceso te está dando a entender de que aquí iba a pasar algo crítico y a veces esa señal no la capta, ¿no? Exacto. Y otro punto también importante, no solamente entender como un near miss como parte de un preámbulo de lo que puede convertirse en una lesión. Eso forma parte de varios factores. Por ejemplo, una cantidad de reportes de incidencia por falta de EPP. ¿Qué te dice? Ese es un síntoma también que tienen los procesos
que a lo mejor hay algo que no está funcionando bien en seguridad, ¿no crees? Exacto. Entonces, no solamente son los NIRMISES, hay que entender que otro concepto alrededor de los NIRMISES está pasando en la operación, que está dando un síntoma de que el proceso es de alto riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, te platico, esta semana precisamente tuvimos nuestra junta mensual, tenemos un comité de seguridad porque, como te decía, a veces no somos suficientes IHs. Entonces, este comité está conformado por lo que son gerentes y los supervisores, y hablamos un poquito, no solamente de indicadores, sino viendo tendencias. De hecho, nosotros sí manejamos esta pirámide, donde vamos explicando, creo que ellos sí tienen muy claro esa parte, y justamente hablábamos de cuando tienes este conocimiento de las tendencias, a lo mejor tu forma de ir trabajando, hago la investigación, pero quizás no es suficiente, ya llevo una tendencia similar a años pasados, ya veo que algo, como eso tengo que estar analizando, y aquí es como podemos aprovechar otras herramientas, por ejemplo, los A3, un D8, todo ese tipo de herramientas, pero que no se quede en la cancha de IHs. Aquí también tiene que ver mucho el liderazgo y el involucramiento de comités de más áreas, porque al final del día, si yo no tengo el buy-in de la persona de producción, el gerente de producción, por ejemplo, difícilmente yo voy a poder poner en marcha algo como esto. Sí. Entonces sí es importante al final del día el poder tener ese involucramiento y también tener esos conceptos que al final del día tú y yo sabemos, no es tan complicado entenderlo, solamente es como que bajarlo a un contexto pues que sea muy general para todos. Fíjate, aprovechando eso, yo también dentro de las herramientas preventivas que muchas de las empresas también, yo sé que tienen, ¿no? Hay muchas empresas aquí en Nuevo León que tienen sistemas muy robustos y muy buenos en cuanto a la identificación de riesgos. Hay uno que me gusta y que hemos reforzado mucho en operación, que son los Gembas. Sí, no sé si conozcas el contexto de los Gembas, ¿no? Que son auditorías, son recorridos donde prácticamente todo el staff se da la vuelta, ¿no? Y hemos identificado ciertos comportamientos de la gente que dices, ahí se va a accidentar alguien, ahí va a haber un detalle. Nosotros a veces manejamos piezas metálicas donde la gente tiene que mover una sola pieza. A veces en lugar de moverla en carritos, etcétera, la mueve manualmente. Entonces, le falta una pieza a un equipo, etcétera, y la mueven manualmente. Eso va a implicar que a lo mejor ciertas partes metálicas con filo, etcétera, estén moviéndola cerca de una parte de su cuerpo. Entonces, eso lo vemos en los Gembas y no tenemos que esperarnos a que esta persona estuvo a punto de sufrir una lesión, una herida cortante, etcétera. Desde este tipo de herramientas administrativas nos ayudan a que esos near misses o casi accidentes los identifiquemos. También una parte importante de los near misses o de las herramientas preventivas son esas auditorías que no solamente los IHS pues, nos hacemos, pero sería bueno también que los supervisores o la Comisión de Seguridad e Higiene estuvieran sensibles en esos tipos de casi accidentes. Son parte no solamente de cumplimiento legal, sino una herramienta que nos ayude bastante en identificar esos near misses. De hecho, movernos antes de que ocurra el near misses. Es más, ha habido near misses que no lo detectan o no lo pasan los supervisores y por ende no llegan a IHS, pero lo ven los mismos compañeros de lo que pasa. O sea, no te dice el mismo compañero, pero el compañero a un lado te dice que pasó algo. Oye, ese señor llamero le pasa esto. Y es cuando ya en los Gembas o en auditorías preventivas ya te das cuenta. Cuando ya pasa, que dicen de que yo ya sabía que se iba a caer, yo ya sabía. O cuando hubo un accidente, te dicen, es que ese señor ya le había pasado el día de ayer o antier. Exacto. Pues, oye, pero nadie levantó la mano, nadie dijo al final del día. Por eso tenemos que analizar bien y entender el contexto de las empresas donde trabajamos. No solamente como IHS, sino entender que si podemos desarrollar una herramienta preventiva que nos ayude a que los near misses sean más visibles, sería mejor. A sensibilizar al supervisor, a sensibilizar, a hacer un punto que hace rato lo platicamos, que la cultura de la gente, que es, a veces es duro trabajar en la cultura y enseñar a la gente a identificar situaciones de riesgo, que a veces no lo ven, ¿no? O sea, que es lo que dicen también, ¿no? Que el recurso humano es el recurso más difícil de administrar al final del día. Entonces, podrás tener las herramientas, podrás usar inteligencia artificial como parte de tus herramientas, pero si realmente el contexto de los near misses y de la causa de origen, de que es la gente, sería más difícil. Ahora, dentro de las condiciones inseguras o de las near misses que tenemos, también tenemos que entender que la planta tenga que desarrollar herramientas para que la gente lo reporte, a lo mejor sin necesidad de que ellos se expongan o, ¿sabes qué? Tener un buzón de sugerencias
que lo hagan a mejor de manera anónima, que la gente o que la planta entienda que hay un síntoma de un accidente casi fatal en algún punto de su operación y nos demos cuenta, ¿no crees? Correcto. Sí, yo creo que es algo muy importante y sobre todo, también creo que ayuda mucho, por ejemplo, estos diálogos o lo que tenemos foros, todo lo que maneja Index también es de poder tener como ese benchmark de decir, a lo mejor tú tienes un sistema que te sirve mucho, pero a lo mejor yo también te puedo ofrecer otro tipo de sistema que a mí también ha funcionado y que a lo mejor vemos que estamos en el mismo contexto. Ahorita hablamos, por ejemplo, en este punto creo que estamos igual en metalmecánicas. Exacto. Entonces, quizás creo que a lo mejor podemos ser como que ese compartir de, a mí me ha funcionado eso. Ahorita hablabas, por ejemplo, del tema de los Gemba. O sea, acá en la planta nosotros tenemos los Gemba, pero muy general. O sea, a lo mejor un Gemba de seguridad es algo que hoy yo me llevo. O sea, yo me llevo de que pues sí, tengo que es una parte en la que puedo abordar. Pero también el conocer, ahorita hablábamos al principio, como la pirámide de que, oye, no, hace mucho que no lo usaba. Yo lo sigo usando y lo hemos ido comunicando, ir pasando en cada una de las juntas. Ya no solamente se queda como en lo que comunica IHS, sino ya es parte del vocabulario de los supervisores también. Y otra parte que comentabas del tema de la cultura y de cómo hacemos que la gente comunica es realmente el darle como ese poder o ese estatus de liderazgo al supervisor, de decirle, es el supervisor, pero al final del día también es un líder de seguridad. Exacto. Eres parte de este comité y al final del día tú tienes bajo tu responsabilidad muchas vidas y familias, porque al final del día la empresa, pues a lo mejor contrata 100, 200 empleados, pero son 200 familias detrás de cada empleado. Entonces, al final del día, nosotros en entender, tenemos esa responsabilidad y al tener esas responsabilidades, no es porque no sea de mi área, no es porque no fue nada grave, sí es importante. Exacto. Realmente yo quiero que mis compañeros o que mis colaboradores, como llegan hoy, se vayan a casa. Entonces, eso es lo que estamos buscando con el NIRMIS, no es un indicador. El NIRMIS al final del día es un evento. Es un evento que sucedió, a lo mejor no con algo fatal, no con algo grave, pero sucedió. Y que si yo no lo controlo, no lo detengo, va a ser algo mucho peor. Exacto. Y a veces te das cuenta de que unas estadísticas de una compañía que manejan accidentabilidad y no tienes una estadística de observaciones o de near misses, bueno, te dice que, o bien, a veces me pongo yo a felicitar a compañeros de IHS que cumplen en sus plantas pues, un año sin accidentes, un récord de no accidentabilidad, pero sé que tras bambalinas hubo casi accidentes o near misses que le dieron seguimiento. Ese es el resultado también de eso, ¿no? De darle seguimiento a los casi accidentes que te permiten tener una estadística de accidentes graves fuera de tu planta, ¿no? Entonces, ese es el nivel de importancia que tenemos que enseñar a nuestra operación, a darle ese grado de importancia y trabajar con ellos, no solamente a nivel de supervisores, a nivel del personal de nivel de piso, donde tengan el valor para que si algo sucedió, es reportarlo inmediatamente. Sí, que ellos levanten la mano al final del día, que no se esperan a que déjame ver si veo el de seguridad o el supervisor. Sí. Incluso ya llegar a un punto, hablábamos hace rato de la curva de Bradley, de decir, hoy actuamos o la gran mayoría de todos los IHS o departamentos son más reactivos y no preventivos. Te lleva un tiempo realmente trabajar con la cultura de seguridad. Entonces, realmente pasar a que incluso yo quisiera llegar al evento en el que un compañero ve algo y va y le dice al otro compañero, te puedes caer, te puedes golpear, ten cuidado. Entonces, esa es la parte a la que aspiramos de pronto como IHS en estos sistemas, pero llevan su tiempo, pero no son imposibles. Y al final del día va a importar mucho lo que comentas, el involucramiento desde el operador hasta la alta dirección. Porque si no tenemos todo ese proceso en conjunto, al final del día o se queda como algo administrativo, como un indicador, como una celebración de un año sin accidentes registrables, o me quedo como que realmente la gente llega todos los días y ve algo mal y lo reporta. Pero eso, no me negarás que también depende mucho de la persona de IHS. Claro, es su liderazgo. Tiene que empujar y sensibilizar de que se desarrollen las herramientas de decirle al gerente, ¿no? Al director, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir. O ¿sabes qué? Sí necesitamos un proyecto de inversión fuerte porque es de no tenerse si puede pasar algo. Un ejemplo,
a veces en los techos, que la gente trabaja mucho en techos, ¿no? En techumbres de naves industriales donde a lo mejor los tragaluces no se ven y no se identifican entre la lámina normal y el tragaluz, que si lo pisas puedes caer, ¿no? Que implica una inversión de tapizar todos los tragaluces de una lámina industrial con guardas, ¿no? Con rejillas, etcétera. Es una inversión fuerte, no ha pasado nada, pero es una inversión que va a requerir un capital fuerte, y sabiendo que eres una empresa a lo mejor mediana, etcétera, pues sí va a requerir de mayor esfuerzo o desarrollar un control preventivo adicional, y ese es también el expertise del IHS, ¿no? El otro punto también que yo quería platicarte es esa parte de las herramientas preventivas que nos ayudan a identificar los near misses. Hablamos de los GEMBAs, hablamos de auditorías planeadas, hablamos de la comisión. De la Comisión de Seguridad y Higiene, que también tienen que estar sensibles en este rubro de los near misses. Hablamos también de las pláticas de inicio de turno, que pueden también ayudarnos en que saben que sensibilizar, que el supervisor también se involucre en medidas preventivas. No sería bueno que también el supervisor de producción pues también diera ejemplos y se preocupara, o que viera la preocupación del supervisor, ¿no? Y los gerentes. Tenemos que también analizar que todos los niveles de la operación se involucren en estas medidas preventivas, que aunque no pasó nada, sepan que sabemos que pudo haber pasado algo. Y esa sensibilización pues también va a causar que la gente tenga más valor para poder seguir reportando estos detalles de condiciones seguras, ¿no crees? Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, mencionaba ahorita el desarrollo de comités de seguridad, que también pueda incluir a diferentes áreas y diferentes niveles, ayuda mucho. También algo que nosotros hemos ido trabajando en los últimos años es el tema semanal de seguridad, que ya no sea nada más un flyer que se envía por correo, sino que ahora el supervisor realmente se empapa en el tema y tiene que darlo en toda la semana, y una semana hablamos de accidentes, una semana hablamos de near misses, otra en brigadas de emergencia, por ejemplo. Entonces, como que realmente ellos darles ese conocimiento para que también ellos puedan ser efectos multiplicadores de esa parte de la prevención. Entonces, creo que sí es muy importante. Otra herramienta que de pronto yo agregaría, y lo mencionamos ahorita, es cómo integramos herramientas, por ejemplo, de Lean Manufacturing, para poder hacer los análisis de causa raíz, no solamente de un accidente, porque ahorita lo hablábamos, pero si estamos viendo la tendencia, oye, estoy viendo más consumo de guantes anticortes. Exacto. ¿Qué está pasando? Oye, hubo un cambio de manufactura no registrado. Por ejemplo, también temas de prototipos. Cuando yo estoy haciendo un cambio en la línea, ¿qué tengo que considerar? Exacto. Y que no llega hasta, alguien está tropezando aquí. Qué buen punto tocaste. Entonces, creo que hay que integrar también esa parte. Exacto. Uno de los puntos también, y creo que sería de mucho valor agregado para los IHS y para cualquier puesto en general, es cómo Lean Manufacturing te puede ayudar a configurar medidas preventivas. Yo estaba hablando también, y lo he visto también en los TPMs, en el TPM de mantenimiento, donde también a lo mejor el NIMIS te puede ayudar a recalibrar esas herramientas administrativas que el operador ya hace, ¿no? Y reconfigurarlo en las autorías de a lo mejor de calidad, que a lo mejor puedes involucrar EPP, puedes involucrar alguna inspección que la gente te ayude a que las inspecciones que ellos mismos hacen en las máquinas se involucre o se agregue algún punto de seguridad que a lo mejor fue causa de un near miss que se nos pasó. Agrégalo también al punto de inspección de una guarda, de unos cables eléctricos que te faltó, etcétera. Pero qué buen punto el de que los IHS usen herramientas adicionales de otros departamentos como calidad o excelencia operacional o Lean Manufacturing para poder seguir recalibrando esa visión o esa auditoría, esas medidas preventivas, esa visión preventiva 5S, ¿no? O sea, 5S. O sea, es algo básico que ve mucho. Algo sencillo. Sencillo, ¿no? Que tú como seguridad, pues te ayuda bastante que no haya objetos en el piso que la gente se pueda tropezar. Que a veces tenemos pasillos muy estrechos, tenemos procesos muy a veces hasta amontonados por cambios que a veces que ni nos avisan y hechas, ¿no? Exacto. Entonces, es un buen punto que tenemos que agregar, especialmente para a los IHS que comienzan, que quieren desarrollar herramientas preventivas. Exacto. Que no inventen el hilo negro, ya hay un curso de Green Belt que te puede ayudar a desarrollar herramientas estadísticas preventivas. Hay un análisis A3 que te puede ayudar también a desarrollar las causas raíz, el 5 por qué es, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nos queremos fijar en más temas de seguridad para poder alimentar, pero también hay campos que te pueden ayudar de OPEX o de Lean Manufacturing
o de calidad para poder ver que los NIRMIS es darles un peso mayor, ¿no crees? Correcto. Entonces, es un buen punto que tenemos que considerar dentro de los especialistas, ¿no? Y bueno, prácticamente, ¿qué piensas tú de lo que ha pasado a través de tu carrera en seguridad industrial? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo crees que ha evolucionado estas estadísticas de los NIRMIS? Pues yo creo que precisamente esta parte, incluso ya para ir cerrando ese tema y poder llegar a este punto, creo que se ha cambiado mucho las dinámicas, creo que se ha cambiado mucho la imagen que tiene el IHS. Exacto. Antes era el policía en el piso que decía ponte los lentes, esto. Creo que ahora ya ha evolucionado a, yo lo llamaría un socio de negocio, alguien que realmente es un área que es necesaria, no solamente por compliance, sino que al final del día tiene esa función de poder, ahora sí que ser esa parte, ese escudo para la operación, para que siga operando para los operadores. Y hablando de esto del tema del NIRMIS puntualmente realmente si yo me pongo a pensar hace 10 años, era algo que sabía que podía pasar, pero ni siquiera me permitían agregarlo en mi indicador, hablando de otras empresas. Pero hoy cada planta lo maneja diferente. Claro, cada planta lo maneja, pero hoy es parte de mi estadística, es importante, la gente lo conoce y es algo que de aquí va evolucionando, ya no tanto la detección, sino también el cómo lo vamos manejando y cómo vamos integrando herramientas en general. Y el contexto ahorita de lo que tú hablabas, sí, bueno, dentro de todos estos cambios, yo estoy en seguridad desde el 2000. Pues prácticamente ha habido un cambio muy significativo en los indicadores de las empresas y también los cambios que también te suceden de una rama industrial, como platicamos antes, de una planta metalmecánica a una planta de servicios, una planta de construcción. Y es donde el expertise y la sensibilización del IHS es donde pone en marcha esa recalibración de tus sistemas de gestión internos, donde tienes que recalibrar y tu manera de pensar también. Entonces, pues un buen punto de lo que comentas, buen aporte y espero que dentro de lo que platicamos en este podcast pueda ayudar a otros IHS o a sensibilizar sobre los puntos que tenemos que estar considerando en el desarrollo, en el diseño de nuestros sistemas preventivos, ¿no crees? Exacto. O sea, no nada más ver condiciones inseguras, entrenamientos, auditorías planeadas, cumplimiento legal, sino analizar también las estadísticas de los NIRMIS que te van a ayudar bastante en andar mejor con las estadísticas de accidentes, que también es algo que tenemos que hacer, pero si supimos que ya hubo un NIRMIS previo a un accidente que ya no sucedió, es donde duele más el indicador, ¿no? Se sensibiliza más, ¿no crees? Sí, al final del día creo que no sabemos si estuvimos a minutos, segundos, centímetros de que ese NIRMIS ya fue alguna fatalidad. O sea, al final del día eso es lo que buscamos y coincido mucho y creo que sí, ojalá y la verdad la gente que pueda ver este podcast pueda aprender mucho, llevarse mucho, decir, oigan, si lo ocupamos, si hoy no lo tengo considerado, ya lo voy a considerar también en mi indicador, y al menos yo me llevo mucho, o sea, la verdad, excelente. Muy, muy, muy amena plática y la verdad, pues, te agradezco también mucho por compartir tu conocimiento. No, y gracias a Index que nos da la oportunidad de compartir estas experiencias, de que ojalá que otros IHS escuchen o vean este podcast, que contacten al comité de IHS. Somos un comité con miembros de IHS abiertos a poder ayudarles en asesorarlos, en contactarlos. A lo mejor también existen muchos IHS que buscan asesorías, buscan proveedores, buscan un programa que les pueda ayudar en sus indicadores, en sus empresas. Pues el comité de IHS puede ayudarlos. Hacer benchmark. Hagamos benchmark, hagamos también ese partnership de podernos apoyar y crecer juntos. Excelente, excelente. Y bueno, estamos ya próximos también al foro de seguridad. Sí, también, ya estamos esperando. Que también estamos viendo y analizando qué temas pueden ser factibles. Y puede ser uno de estos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es que ese tema realmente da para mucho. Exacto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Y bueno, hablemos de manufactura a través de Index Nuevo León. Muchas gracias al equipo técnico de este podcast, a gente de Index Nuevo León que nos invitó y nos dio la oportunidad de compartir estas experiencias. Muchas gracias por su soporte y gracias por acompañarnos. Gracias, Index. Gracias.